casos clínicos. No, más que todo, ¿qué te puedo preguntar de acá? El circuito cortico usted ahora lo ¿qué circuito está ahí? ¿Ya? Ya, ¿de qué me va a leer el caso clínico? Es la tercera vez. ¿Cuál es tu nombre? Adriana. Ya, pero Adriana. María, eso es todo tuyo. A ver, Adriana, lee el caso. Acudió a un centro de salud local, indicó que su problema empezó a los 11 minutos cuando comenzó a arrancarse los pelos de la nuca. Continuó arrancándose de forma persistente los pelos hasta que no dejó casi ninguno. Afortunadamente tenía el pelo tan largo que nadie se percató de la ausencia del pelo en la nuca. Con el tiempo la manera de arrancarse el pelo progresó hasta que empezó a arrancarse cabello en la cabeza, por donde quedaban zonas calvas pequeñas pero visibles. Escondía estratégicamente las zonas sin pelo con los cabellos restantes o dependiendo de sus sombreros. A pesar de esta costumbre, la comunicación parecía normal. Obtuvo buenas notas en su facultad y le faltaba un año para terminar una maestría. La costumbre de la comunicación era constante, tenía lugar cada día, a menudo sin que se diera cuenta. Podía estar leyendo un estudio de la universidad y al final se encontraba aunque la mano buscaba un cabello para arrancarlo. Enseguida veía que había varios cabellos sobre el libro o en su regazo, lo que indicaba que había estado arrancándose cabellos durante un rato. Siempre que intentaba dejar de hacerlo, se ponía más nerviosa y ansiosa hasta que reanudaba la actividad. A la que llegaba entre 10 minutos a una hora cada vez. Pues acá característicamente, chicos, aparece ese impulso por arrancarse el pelo. Es un impulso casi automático, asociado a ansiedad y solamente calma la ansiedad una vez que el paciente se arranque el cabello. Entonces, una de las complicaciones que les estaba explicando es cuando hay, aparte de la tricotilomanía, hay tricofagia y puede desarrollarse un besoar. Ya, pero lo más importante es que la paciente pues empieza a tener zonas calvas, ¿no es cierto? Sí, entonces es la tricotilomanía. ¿Por qué se caracteriza? Se arranca el pelo y esto trae como consecuencia pérdida variable de pelo apreciable por otras personas. Entonces, comparte la sintomatología obsesiva. ¿Por qué? Porque hay ansiedad antes de arrancarse el pelo y luego se alivia una vez que se ha producido la conducta de arrancarse el pelo. El inicio del cuadro está asociado a eventos vitales estresantes y sintomatología depresiva. ¿Sí? Y acá están los criterios, ¿no? El arrancamiento de pelo recurrente que provoca pérdida de pelo. Entonces, el paciente se arranca pelo a pesar de los repetidos intentos de cambiar o cesar las conductas y al final, ¿qué va a llevar, no? Como lleva bastante tiempo arrancándose, uno va a perder el tiempo arrancándose el cabello y dos, va a empezar a querer ocultar esas zonas alopécicas, ¿no es cierto? Y es mucho más frecuente en la mujer el trastorno, la tricotilomanía. Y finalmente, la señorita J, una mujer soltera de 22 años, acude al psiquiatra en instancias de su dermatólogo a causa de las escoriaciones que presentaba en la piel del rostro, supuestamente debidas a la compulsión de rascarse la piel. Se rascaba la piel del rostro cada día hasta en 3 ocasiones distintas y cuando lo hacía destinaba de 20 minutos a más de 1 hora cada vez. Tenía muchas cicatrices y lesiones en la piel de la cara. Había visitado a un médico 6 meses antes porque una de las lesiones se había infectado. La señorita J empezó a rascarse la cara a los 11 años y al inicio de la pubertad primero solo se rascaba el acné, pero a medida que la necesidad de rascarse aumentó empezó a rascarse también otras zonas sanas de la piel. A causa de las cicatrices y las lesiones, la señorita J fue retrayéndose más y evitaba cualquier compromiso social. Confesó que antes de empezar a rascarse la piel sentía una gran tensión
que solo consiguió aliviarla después de empezar a hacerlo. Entonces, esa es la similitud con la tricotilomanía. Entonces, aparece esa ansiedad, realiza la excoriación y recién calma la ansiedad, pero va a tener lesiones. Miren, se produce el rascado compulsivo y repetitivo de la piel y puede llegar a ¿qué? A generar afección tisular grave, incluso celulitis e infecciones. Predomina más en mujeres que en hombres, al igual que la tricotilomanía, y esto no importa, porque es perspectiva psicodinámica, ¿no? Freud dice que hay una ira reprimida hacia alguna figura de autoridad. No tiene mucho sentido, ¿no? Más que todo es algo biológico porque responde a tratamiento, y la piel del rostro es la más afectada con más frecuencia. Y acá tengo un dibujito, les voy a mostrar. O sea, que este es el trastorno de excoriación, de rascarse la piel con las características que les... Y aquí están, pues, ¿no? Lesiones autoinfligidas características con costras, ¿no? Pues es característicamente lo que pasa, ¿no? El paciente se va escoriando, y al final como se va a dejar componente inflamatorio y va a empezar a hiperpigmentarse esa lesión. Recuerden eso. Pues en el tratamiento, chicos, lamentablemente no hay un tratamiento específico para este grupo de trastornos, para el trastorno dismórfico corporal, para el trastorno de acumulación, para la tricotilomanía y el trastorno de excoriación. No hay un trastorno específico. Se extrapolan resultados del tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál es el tratamiento probablemente que más efecto tiene y más estudio tiene? La fluoxetina. Múltiples ensayos con él han demostrado eficacia, y el fármaco con más evidencia en los estudios es la fluoxetina. Igualmente hay que tratar de utilizar dosis medianamente altas, por lo menos de 60 miligramos para arriba, y hacer tratamiento psicofarmacológico. Se le debe agregar psicoterapia de corte cognitivo-conductual. No me van a marcar cuando le ponen, se debe añadir psicoterapia de corte psicodinámico, ¿no? Es psicoterapia de corte cognitivo-conductual. ¿Sí? Y gracias por su atención. ¿Ya? Hasta ahí vamos ahora a avanzar. Ha quedado entendido todo, ¿no es cierto? Ha quedado claro. Son trastornos de estrés. Vamos a ir al ejemplo 1. Pues acá nos vamos a dar cuenta, para resumirles, chicos, las cosas, es que en estos trastornos tiene que existir, vamos a hablar de dos grandes grupos, para resumirlo, ¿ya? Los trastornos asociados a estrés y eventos traumáticos, donde hay un evento traumático. ¿Qué significa un evento traumático? Que en ese evento yo pueda haber perdido la vida o veo personas morir. ¿Ya? Eso es un evento traumático, ¿ya? Y el otro grupo de trastornos son los trastornos adaptativos, ¿correcto? Los trastornos adaptativos son respuestas desproporcionadas a situaciones cotidianas comunes. Por ejemplo, no es normal que un paciente o una paciente, después de terminar una relación sentimental, agarre 30 tabletas de clonazepam y se las tome, ¿no es cierto? Eso no es normal, ¿correcto? O que después de repente de terminar una relación sentimental venga un varón y vaya a un bar y se tome 3 botellas de whisky. Eso no es normal, ¿no es cierto? Eso es un trastorno adaptativo, ¿ya? Porque en un lado hay una situación estresante o un factor estresor grave donde el paciente ha podido perder su vida o ver personas morir, y por el otro lado es una situación cotidiana, del día a día, pero donde hay una respuesta desproporcionada, ¿correcto? Y eso va a depender mucho de los factores de personalidad. J es un conductor de ferrocarriles. 2 meses antes de la consulta, mientras estaba trabajando, vio como el convoy que iba en dirección opuesta al que él conducía arrollaba un automóvil. En ese momento, él no pudo detener la marcha del tren y debió continuar con su ruta habitual. Si bien al llegar a la estación terminal supo que el auto estaba sin ocupantes y que por lo tanto no había heridos o muertos ni en el automóvil ni en el tren que había participado del accidente, la imagen del auto arrollado por el tren lo atormentaba todo el día. En el trabajo debió pedir que lo eximan de conducir, dado que el estado de alerta con el que lo hace le resulta insoportable.
tiene enormes dificultades para dormir porque las imágenes del accidente se le presentan en forma de pesadillas que lo despiertan lleno de angustia. Entonces, acá está viendo un cambio asociado ¿qué? A un evento traumático, donde él ha podido presenciar que otras personas puedan morir, ¿sí? Vamos a responder algunas preguntas. ¿El paciente ha sido espectador de un evento traumático? Por supuesto, es decir, ha chocado un tren con un automóvil. ¿Podríamos decir que evita conducir nuevamente un tren? ¿Por qué? Porque tiene miedo a exponerse y probablemente está reexperimentando todo lo que ha experimentado al momento de tener o ver el accidente, ¿sí? ¿Cómo se encuentra su sueño? No puede dormir. ¿Tiene pesadillas? También. ¿Cómo se encuentra su reactividad frente a estímulos en su trabajo? Hay un aumento probablemente de la reactividad simpática. Es como decir, por ejemplo, si alguien le golpean o escucha un ruido intenso y prácticamente se asusta rápidamente, ¿sí? Y si usted fuese el médico o la médica que atendiese a Juan, ¿qué le sugeriría? A ver, ¿qué le sugeriría? ¿Qué sugeriría? ¿Qué sugeriría? Probablemente van a poder tener un medicamento, ¿no? Para poder utilizar. Ya eso les vamos a explicar, ¿ya? Ya cuando se hace más complicado, porque muchas veces, recuerden que en nuestro país hay eventos naturales que generan muerte. Y después de los eventos naturales que generan muerte se desarrolla trastorno de estrés, primero agudo y luego postraumático. ¿Cuál es la gran diferencia? El tiempo. La sintomatología es la misma. Desde que aparece el evento traumático y persiste la sintomatología hasta el mes, hablamos de reacción al estrés agudo. Y cuando persiste la sintomatología más allá del mes, ya hablamos de trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, en el hospital, ¿dónde hay mayor cantidad de reacciones al estrés agudo? En la unidad de quemados. En la unidad de quemados, porque muchas de estas personas, de repente, ha explotado el balón de gas y han podido perder la vida. ¿Sí? O de repente han agarrado estaban haciendo algo y han recibido una descarga eléctrica. O han sido sobrevivientes de un incendio, donde han podido perder la vida. O sea, siempre va a depender del evento traumático. ¿Y quiénes creen que, respecto al género, están más expuestas a eventos traumáticos? Las mujeres, ¿correcto? Eso es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, secuestros, ¿no? Por ejemplo, ha habido bastante estrés postraumático después de todo lo que ha sido el terrorismo en nuestro país, en todo el centro del Perú, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quién ha visto esta película Días de Santiago? ¿Alguien ha visto Días de Santiago? Ya, Jorge ha visto. Ahí se ve a un soldado con estrés postraumático. Vean esa película, Días de Santiago, y el actor es Pietro Civile. ¿Ya? Sí conocen quién es Pietro Civile, ¿no? Él actúa y hace una interpretación fabulosa de un paciente con trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Días de Santiago se llama. Incluso es ganadora de ha ganado varios premios. Y inmediatamente después del accidente realizó una consulta psicoterapéutica que él considera importante y útil, pero que no redujo significativamente la sintomatología. El psiquiatra que lo recibe le sugiere un tratamiento con paroxetina, comenzando con una dosis de 10 miligramos en la noche y indicándole un aumento de 20 miligramos a los 4 días, de acuerdo con la tolerancia. Le comenta que es posible que disminuyan los pensamientos o imágenes intrusivas y que mejore en cierta medida el sueño, y que de lograrse este efecto, en el mediano plazo su estado de hipervigilancia y las dificultades para regresar al trabajo puedan resolverse. Le propone que continúe con el tratamiento psicoterapéutico. Un mes más tarde, se presenta el paciente a consulta significativamente aliviado, confirma que han disminuido las imágenes intrusivas y que duerme mejor, aunque no sin algún otro sobresalto. Piensa que en algunas semanas se animará a conducir nuevamente un tren con la compañía de otro conductor inicialmente. Sigue con tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, ¿sí? Entonces, ¿la intervención farmacológica ha disminuido la sintomatología? Por supuesto que sí.
Yo quiero que recuerden estas dos cosas, ¿no? Nuestro objetivo es que un trastorno de estrés o una reacción de estrés agudo no se transforme en un trastorno de estrés postraumático. ¿Y cuál es la intervención más efectiva? El tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son los medicamentos aprobados por la FDA para tratar un trastorno de estrés agudo y un trastorno de estrés postraumático? Solamente son dos, para que recuerden: paroxetina y sertralina. Son esos dos únicos medicamentos. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el objetivo? Si ustedes valoran a ese paciente y el evento traumático tiene mucha sintomatología, tienen que darle sertralina o paroxetina para evitar que progrese a un TEP. ¿Sí? Eso recuerden. Entonces, vamos a hablar primeramente de concepto de reacción. Muchas veces en la fenomenología, chicos, hay una reacción vivencial anómala. Entonces, una vivencia viene a ser toda experiencia que le va a dar un significado especial a la persona. Es algo que sucede y deja huella, ¿correcto? Eso es una vivencia. ¿Qué es una reacción vivencial? Va a ser justamente la respuesta afectiva, motivada y con sentido respecto a esa vivencia. Va a tener un componente afectivo que es la naturaleza sentimental, va a haber un mecanismo psicológico y además va a haber una adecuación situacional. Normalmente nosotros día a día nos enfrentamos a situaciones o experiencias adversas, ¿no es cierto? Probablemente llegar tarde a mi clase, probablemente no terminar el trabajo que tengo que presentar mañana, pero no por eso voy a empezar a tener miedo y voy a tener pesadillas con que el profesor me va a jalar, ¿no es cierto? No pasa eso, ¿correcto? Y cuando suceden reacciones vivenciales anormales, cuando son reacciones supranormales, nosotros ya conocemos acá a Schneider, y dependiendo de la cualidad de la vivencia, va a haber reacciones personales. Y va a depender mucho, esto es lo que yo quiero que recuerden, el desarrollo de un trastorno de estrés agudo, así como también de un trastorno de estrés postraumático, así como también de los trastornos adaptativos, depende de los rasgos de personalidad, ¿correcto? Cuando hay rasgos de personalidad muy anómalos o hay un trastorno de personalidad, el paciente más fácilmente hace un trastorno adaptativo o puede hacer, de acuerdo al evento al cual se presente, una reacción de estrés agudo. ¿Por qué no todos, después de que nos asaltan, hacemos estrés postraumático? Por nuestras características de personalidad, ¿no es cierto? Y una reacción de trasfondo que tiene que ver con factores sociales. Entonces recuerden la importancia de la personalidad. Entonces, Seyle habla de un síndrome general de adaptación, es decir, nuestro organismo normalmente, chicos, a partir del eje hipotálamo hipófiso adrenal, se adapta al estrés, ¿no es cierto? De acuerdo a una situación que impone una mayor exigencia o incremento en el gasto energético corporal, y esto va a tener que ver con la corteza cerebral, el sistema límbico, y se transforma en patológico cuando empieza a haber resistencia y finalmente se agota ese sistema. ¿Y qué va a pasar? El cortisol sobrepasa la mayor secreción, ya no hay ese feedback negativo y ese cortisol, ¿se acuerdan que cuando hablamos en depresión empieza a generar atrofia hipocampal? Entonces, cuando hay más atrofia hipocampal, el paciente se va a enfrentar a una situación estresante mínima y va a ser un trastorno adaptativo. Y si va a venir un evento estresante grave o traumático, va a ser una reacción de estrés agudo. Esa es la base neuroanatómica y neurobiológica para los trastornos tanto de estrés agudo como el trastorno de estrés postraumático, así como los trastornos adaptativos. Estrés viene a ser un estado de activación dependiente de las evaluaciones que hace la persona de su entorno y de sí misma. Es una interacción entre el sujeto y la situación. Pues vamos a hablar de los conceptos de estresores y acontecimiento vital. Entonces, un estresor es cualquier acontecimiento, chicos, que produce un impacto en la persona que lo experimenta, es decir, es un factor estresante. Si yo, por ejemplo, ahorita en estos momentos les digo, a ver, saquen una hoja, les voy a tomar un pasito, ¿se van a estresar o no? Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces saquen una hoja. Y un acontecimiento vital lo consideramos, chicos, perturbador porque nos genera ambigüedad, ¿no? No sé cómo responder frente a este acontecimiento vital. Genera incertidumbre, no sé qué va a pasar.
tiene mayor duración. Hay mayor tiempo de espera, escasa información respecto a lo que pueda suceder y una situación previa estresora. Y miren, dense cuenta los acontecimientos vitales asociados, ¿no? Según su presentación pueden ser acontecimientos vitales agudos, muerte de un familiar, ruptura de pareja, crónicos, competitividad, acontecimientos cotidianos, esto tiene que ver con los adaptativos. Y según la presentación y gravedad, y según a la relación a la persona, externos, ambientales, desastres naturales. En un desastre natural yo puedo ver fallecer personas, por supuesto que sí. ¿No se acuerdan cuando hace poco hubo esta serie de huracanes en, ¿cómo se llama esto? Acapulco, en toda esa zona, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, por ejemplo, Valentina está de viaje con su familia, ¿no es cierto? Y de repente está en el 12º piso del Hotel 5 Estrellas y se demora en salir y de repente escucha un estruendo, sale y ve pues personas muertas, ve cosas por ve digamos todos los escombros, inmediatamente ¿qué creen que va a pasar? Posteriormente a eso, pasa unos días y empieza a tener sueños viendo esas personas, empieza a experimentar culpa por no haberlas ayudado. Y además empieza a experimentar pesadillas y a veces cuando de repente está caminando y escucha un ruido, inmediatamente puede tener incluso hasta un ataque de pánico. Eso es una reacción a estrés agudo. Y si pasa el mes y sigue teniendo Valentina eso, va a ser un trastorno de estrés postraumático. Pero, ¿cuál es el requisito primordial para hacer una reacción de estrés agudo o un trastorno de estrés postraumático? ¿Cuál es el requisito principal? El factor estresante, donde el paciente pueda perder la vida o ver personas morir. Eso es lo más importante para que recuerden, ¿ya? Y la percepción de un acontecimiento como incontrolable, impredecible o indeseable, grave, novedoso y prolongado va a suponer mayor alteración en la salud del individuo. ¿Ya? Entonces, normalmente nosotros vamos a tener una respuesta fisiológica a los estresores, una respuesta emocional. Nosotros normalmente tenemos temor al peligro, nos sentimos ansiosos cuando hay amenaza y nos podemos sentir deprimidos cuando perdemos algo. Y la respuesta motora somática puede ser de dos tipos: lucha, huida, ¿no es cierto? Sobresalto a la amenaza a partir del sistema nervioso parasimpático y sobrecogimiento a la pérdida, conductas de pasividad también a través del sistema nervioso parasimpático. Y la respuesta cognitiva van a ser de dos tipos, ¿no? Centradas en el problema, tratar de afrontar el problema, hacer algo constructivo, confrontarlo, distanciarme, buscar apoyo social, evitación, planificación, solución de problemas, reevaluación positiva, y centradas en la emoción, autocontrol, búsqueda de apoyo social, distracción. Y finalmente, estos son mecanismos de defensa, pero que son netamente psicodinámicos, chicos, ¿no? Que no conllevan. Netamente la respuesta cognitiva está acá, la respuesta emocional y la respuesta motor. Y acá tenemos la reacción normal. Frente a un estresor grave, nosotros normalmente vamos a tener inquietud, disminución de concentración, mareo, palpitaciones, sudoración. Pero esta sintomatología, digamos, ¿no? Salen ahorita y van a tomar el transporte público y de repente les roban el celular. ¿Cómo se van a sentir? Van a tener taquicardia, palpitaciones, se van a sentir con miedo. Pero eso es una respuesta normal que después va a ceder en horas. Y se altera muy poco el funcionamiento. Entonces muchas veces acá hablamos de trastornos de adaptación si se prolonga un poco más. Pero una reacción anormal va a depender de la calidad del estresor. Cuando el estresor es extraordinario y grave y pone en riesgo la vida del paciente, ahí sí hablamos de ansiedad, anestesia emocional y bloqueo mental. Entonces, esta sintomatología puede desaparecer, pero cuando altera el funcionamiento muchas veces va a pasar de un trastorno de estrés agudo o una reacción de estrés agudo hacia, cuando va más allá del mes, a un trastorno de estrés postraumático. Miren, aquí están pues las reacciones anormales inadecuadas, como les he dicho, ¿no? Estrés agudo, trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Y los trastornos de adaptación, ¿no? Y esto era reacción
reacciones normales, reacción al estrés agudo y al agente estresor ordinario. ¿Sí? Recuerden eso. Entonces, acá hablamos de el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que es muy importante. Cuando hay un estresor agudo, chicos, normalmente, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nos prepara para luchar. Y al prepararnos para luchar, ¿qué hace? Aumenta la liberación de CRH, la CRH actúa sobre la adenohipófisis, la adenohipófisis genera ACTH, la ACTH va a la suprarrenal y se libera cortisol y prepara al cuerpo para luchar, ¿no es cierto? Pero cuando es agudo, hay un feedback negativo y se reduce la secreción de CRH hipotalámica. Una vez que se supere ese estímulo, el sistema retorna a lo basal. ¿Correcto? Sin embargo, este proceso provoca sensibilización central. Es decir, cuando yo me voy sometiendo a estresores agudos, continuos, va a haber mayor densidad de receptores de glucocorticoides y citocinas proinflamatorias tanto en el hipotálamo como en el hipocampo, y esto va a generar fragilización secundaria, es decir, mayor susceptibilidad a otros factores estresantes. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se vuelve el estrés crónico? Al final la secreción de cortisol es insuficiente, no logra parar la liberación de CRH y va a haber mayor cantidad de citocinas proinflamatorias, y estas citocinas proinflamatorias van a generar excitotoxicidad por glutamato. ¿Y eso qué genera? Muerte neuronal en hipocampo, haciendo más vulnerable a ese cerebrito cuando se presente un nuevo factor estresante a desarrollar ya sea un trastorno adaptativo o una reacción aguda al estrés. ¿Sí? Y acá tenemos ese fenotipo, miren los circuitos cerebrales, entonces, sin síntomas, porque acá estamos hablando del hipocampo, del hipotálamo y del hipocampo, no hay provocación, no tiene síntomas. Esto podríamos hablar, digamos, de un estrés agudo, de un adaptativo, porque hay provocación repetitiva de abuso de repente en la infancia, tiene síntomas transitorios, abuso infantil. ¿Y qué pasa cuando no hay alteración o se interrumpe el abuso infantil? El paciente no tiene sintomatología. Miren, entonces dense cuenta que los estresores tempranos, el abuso infantil, la negligencia, ya hemos hablado que son predictores de psicopatología en el adulto, tanto para cuadros depresivos y mucho más para cuadros respecto a exposición a factores de estrés. Síntomas transitorios, y si se retira el factor estresante, ¿qué pasa? El paciente no tiene síntomas, pero está vulnerable, sensibilizado al estrés. Entonces, la sensibilización al estrés va a generar que estos circuitos se activen, ¿no? Y van a permanecer como si fueran en un estado quiescente, luego de retirar el factor estresante, se tenga la vulnerabilidad. ¿Sí? Y acá tenemos, ¿no? Y era lo que les preguntaba, ¿no? Miren, no todos los individuos que se exponen a un estresor agudo y traumático desarrollan una reacción aguda al estrés. Solamente el 8% de los sujetos expuestos a un trauma van a desarrollar sintomatología. Entonces va a depender de muchas cosas, ¿no? Del estresor psicosocial, de la vulnerabilidad genética y biológica que hemos visto, ¿no es cierto?, con la sensibilización al estrés por el estrés crónico, de factores del desarrollo y condicionamientos y factores. No es lo mismo, por ejemplo, ser sobreviviente de un accidente aéreo donde han muerto 200 personas y ser el único sobreviviente, a probablemente sobrevivir a un accidente de tránsito donde no han fallecido las personas, pero algunas de ellas han quedado malheridas. Es muy diferente, ¿no es cierto? Muy diferente. Entonces va a depender también del factor estresante, ¿no? En un primer momento, luego de la exposición a la situación traumática, ¿qué se va a desarrollar? Síntomas ansiosos, preocupación, y muchas veces hay disociación. El paciente, por ejemplo, empieza a separar de los contenidos de su conciencia ciertos recuerdos. Entonces el paciente a veces, ¿qué hace? Tiene anestesia afectiva. Pareciera como si estuviera en un estado de estupor. ¿Ya? Eso son síntomas disociativos. Entonces acá tenemos lo que vamos a desarrollar: trastorno de estrés agudo, los trastornos de adaptación. Recuerden lo que les he explicado.
tanto el estrés agudo como el postraumático requiere que exista un evento estresor grave, donde el paciente pueda perder la vida o vea perder la vida a otras personas, ¿correcto? Y en el adaptativo son respuestas desproporcionadas a situaciones estresantes cotidianas, ¿ya? Y es lo mismo, ¿no? Reacción de estrés agudo es lo mismo que trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático es lo mismo que trastorno de estrés postraumático, y los trastornos de adaptación son trastornos de adaptación, ¿sí? Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Entonces, la mayoría de estos estudios están centrados en el TEP porque no se estudia mucho la reacción de estrés agudo, porque casi la mayoría de los estudios indican que más o menos casi la mitad de los casos de TEA, no es trastorno del espectro autista, por si acaso es trastorno de estrés agudo, o mejor manejémoslo como reacción al estrés agudo, ¿ya? La mitad de estos evolucionan a un TEP. Y miren, ¿cuál es la prevalencia en la población general? 1 al 14%, y en la población expuesta a trauma, solamente 3 al 58%, es decir, no todos desarrollan un trastorno de estrés agudo, ni tampoco un TEP. ¿Y quiénes se exponen más que todo a situaciones traumáticas? El varón. ¿Y quién desarrolla más el TEA o el TEP? La mujer. Eso es más que todo por diferencias neurobiológicas en el cerebro, ¿correcto? Y la edad de presentación se puede presentar a cualquier edad, pero muchas veces, chicos, en los niños, y como les decía a mis alumnas en la mañana en la práctica, los pacientes cuando el niño todavía tiene un escaso neurodesarrollo, más que todo sitúa la psicopatología a través del cuerpo. Por ejemplo, un abuso sexual, una violación, el niño la va a referir con dolor abdominal, dolores de cabeza, ¿correcto? Eso, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué sucede? Miren, en nuestro país, trastorno de estrés postraumático, 5.1, acá vemos, ¿no es cierto?, ¿quién desarrolla más TEP? Las mujeres, ¿sí? Y acá, prevalencia de experiencias traumáticas en la población en Lima Metropolitana y Callao. ¿Quiénes se exponen más a situaciones traumáticas? Los varones. Pero ¿quiénes desarrollan más el estrés postraumático? Las mujeres. Sí, recuerden eso. Y la etiología igual va a depender del factor estresante traumático, de ciertos factores psicológicos y de los factores neurobiológicos que hemos revisado a nivel de el eje hipotálamo hipófiso adrenal, ¿sí? Y va a depender, ¿no? TER clasifica los eventos traumáticos en dos tipos, ¿no? Probablemente los que son más frecuentes de desarrollar una reacción al estrés agudo van a ser aquellos eventos traumáticos cortos inesperados frente a aquellos de tipo 2 que son factores estresantes ininterrumpidos y repetitivos. Y la etiología de los factores psicológicos, en la parte psicodinámica, Freud siempre habla pues de trauma infantil y conflicto, donde va a empezar a haber mecanismos de defensa, regresión, represión, negación, formación reactiva y anulación, pero el yo revive de manera simbólica un trauma pasado con el objetivo de reducir la ansiedad. Pero en la parte cognitivo-conductual, el paciente empieza por el evento tan agudo a poder racionalizar el trauma. ¿Y qué pasa? El paciente se queda bloqueado. Eso es lo que les decía, la anestesia afectiva. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, si ahorita en este momento sufrimos un atentado, entran personas y empiezan a disparar? Y alguien de nosotros está vivo y nos ve casi a todos muertos. ¿Va a generar un estrés agudo o no? A ver, díganme. ¿No es cierto? Sí, entonces va a depender mucho. ¿Qué creen que va a pasar? Uno se va a quedar con anestesia afectiva, no va a saber qué hacer en ese momento, ¿sí? Y esto se alterna con periodos de reconocimiento y bloqueo del acondicionamiento, del acontecimiento, y muchas veces está asociado a acondicionamiento clásico. Pues se presenta el evento, experimento las reminiscencias, los recuerdos, o de repente muchas cosas asociadas a ese trauma. Por ejemplo, de repente soy sobreviviente de un terremoto, ¿no? Pues escucho un movimiento
inmediatamente me sobresalto y reexperimento toda la experiencia. O de repente me han asaltado y me han podido, incluso hasta he podido perder la vida porque después de asaltarme en el vehículo donde estaba yendo, me han torturado y he podido perder la vida. Cada vez que veo un auto de ese color, inmediatamente vuelvo a reexperimentar eso y me puede dar hasta un ataque de pánico. ¿Ya? Por eso hay condicionamiento clásico y aprendizaje instrumental. Entonces, estos son los factores predisponentes para estrés postraumático. La presencia ya del trauma infantil por la sensibilización del eje hipotálamo hipófisis adrenal, rasgos de personalidad. ¿Quiénes hacen más? Lo que les decía, que es muy importante la personalidad. Tanto la personalidad límite, la dependiente, la paranoide y la antisocial. Pero de estas, ¿cuál es la que hace más estrés postraumático? La límite. Sistema de apoyo familiar o pares inadecuado, ser mujer, ya sabemos por qué, vulnerabilidad genética a los trastornos psiquiátricos, cambios de vida estresantes recientes, percepción de un locus de control externo, ¿no? Una causa natural en lugar de uno interno, causa humana. Por eso es mucho más frecuente que exista TEP asociado a desastres naturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, después de, ¿se acuerdan que, cómo se llamaba este huracán? El huracán Katrina, ¿no? Que en Orleans sucedió eso, desarrollaron TEP, ¿correcto? Y recuerden también lo que ha sucedido en nuestro país por la violencia, la guerra armada en los años 80, 90 en el centro del país, ¿no es cierto? Y factores de pronóstico positivo, que se inicien rápido los síntomas, que los síntomas duren menos de 6 meses, que hay un buen funcionamiento premórbido, fuerte apoyo social y ausencia de trastornos psiquiátricos, ¿no? O sea, si hay una personalidad, entre comillas, en el intervalo de la normalidad, probablemente no voy a hacer el TEF. Es por eso que les decía, si yo les pongo una pregunta, ¿todos los pacientes que se exponen a un evento traumático desarrollan TEP? No, va a depender de qué, de la personalidad. Eso recuerden, por favor, ¿ya? Lo mismo pasa con la parte de los trastornos adaptativos. Entonces, en los pacientes con TEP, ¿qué pasa, no? Hay una hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Cada vez que el paciente escucha o ve algún estímulo que lo asocia al evento traumático, empieza a tener reactividad del locus coeruleus, liberación de noradrenalina, aumento de frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, estado de hiperalerta, y eso también altera el sueño y lo fragmenta, y aumento de latencia del sueño, ¿no? A nivel del sistema noradrenérgico se eleva la noradrenalina y las catecolaminas urinarias en veteranos con TEP y niñas víctimas de abuso sexual. Por ejemplo, en Estados Unidos hay bastantes estudios, chicos. ¿Por qué, no? Porque se tiene veteranos de la guerra de Vietnam. En ellos he hecho bastantes estudios de TEP, ¿correcto? Y la elevación crónica de noradrenalina va a sensibilizar de manera negativa los receptores alfa-2 y beta-adrenérgicos. En el sistema opioide disminuyen las beta-endorfinas, y recuerden que las beta-endorfinas generan justamente disminución del dolor, ¿correcto? Y CRH y eje hipotálamo hipófisis adrenal, ya sabemos, ¿no es cierto? Van a depender del tipo de estímulo estresante agudo o crónico. Cuando ya se vuelve crónico, probablemente factores menos estresantes van a transformar esa respuesta en un evento estresante agudo, con la respuesta psicopatológica. Y acá tenemos la regulación de las neuronas, ¿no? Miren, acá tenemos las neuronas con CRH, esto es algo normal, ¿no es cierto? Este es el núcleo paraventricular, pero ¿qué pasa cuando hay, chicos, un trauma, ¿no es cierto? Van a ver ahorita acá. Ahí tenemos el hipocampo y la amígdala, las neuronas GABAérgicas, neuronas glutamatérgicas. ¿Y qué pasa, no? Los glucocorticoides, por respuesta aguda al estrés, son liberados por las glándulas suprarrenales. ¿Y qué pasa acá, no? Estos niveles a nivel central van a interactuar con los receptores para glucocorticoides en neuronas RH, y estas en respuesta van a sintetizar endocannabinoides. De esta manera, las neuronas glutamatérgicas van a reducir la excitotoxicidad mediada por glutamato.
Pero ¿qué pasa cuando se pierde este feedback negativo en el estrés crónico? Se pierde esta capacidad de regular la liberación de glutamato. Entonces, ¿qué va a haber? Como les he explicado anteriormente, excitotoxicidad por glutamato y probablemente mayor riesgo de muerte neuronal con la exposición crónica al estrés. Ya, y manifestaciones clínicas del trastorno de estrés agudo y del TEP. Vamos a ir con un ejemplo 2. Vamos a terminar, no se preocupen. Les voy a robar un poquito de su tiempo, como siempre. ¿Ya? A ver, ¿quién me va a leer el artículo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Alexandra, a ver. Todos piden que leas. Una mujer de 30 años es acompañada de urgencias por su novio. Unos días antes habían sufrido un accidente de tránsito del que salieron ilesos, aunque a varias personas habían resultado heridas de gravedad. La paciente apenas recuerda lo sucedido, pero su novio cuenta que perdió los nervios por completo tras el choque, que comenzó a gritar sin poder parar y que fue muy difícil para él poder calmarla. Aunque la valoración médica tras el accidente resultó normal, está preocupado porque ella aún parece aturdida y sigue sin recordar bien lo sucedido. La paciente se echa a llorar durante la entrevista, dice que se siente muy extraña, como si no fuese ella o como si todo fuese irreal. Reconoce que está irritable, que no quiere hablar con su novio sobre el accidente y que no puede ni ver un coche. Ya. Está experimentando síntomas disociativos, ¿no es cierto? Y hay un evento traumático, no hay un evento donde ha podido perder la vida, sí. Pues probablemente acá está viendo por el tiempo una reacción a estrés agudo, ¿sí? Algo muy importante, lo que les decía, para la distinción entre la reacción de estrés agudo o el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático es el desarrollo de la sintomatología después de la exposición al evento traumático. Acá tenemos el evento traumático, ¿ya? Con ese rayito. Si pasan entre 3 días a un mes, todavía estamos hablando de una reacción a estrés agudo o un trastorno de estrés agudo. Pero si después del evento traumático pasan más de un mes a 6 meses, ya hablamos de un trastorno de estrés postraumático. Pero ¿cuál es el requisito principal para desarrollar esto? El evento traumático. Recuerden, por favor, eso. Porque si no hay evento traumático, no se va a desarrollar esto, ¿no es cierto? Recuerden, y el tiempo es lo más importante. ¿Y cuál es el objetivo? Que acá, cuando yo identifique, tengo que identificar a estos pacientes en el mes. Porque si yo doy el tratamiento farmacológico adecuado, de acuerdo también a la valoración integral del paciente. Por ejemplo, es una paciente que se ha expuesto a que la han secuestrado y probablemente la han agredido sexualmente y ha podido perder la vida. Y comórbidamente tiene un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite. ¿Le darían medicación o no le darían medicación? Por supuesto, porque esa paciente, como ya tiene ese antecedente, puede desarrollar el TEP. Y el objetivo es que no desarrolle el TEP, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los fármacos indicados? Sertralina y paroxetina. Ya recuerden, por favor, eso. Y acá tenemos, ¿no?, el suceso traumático, hasta 4 semanas, que es el mes, trastorno de estrés agudo, y de 4 semanas para adelante, hasta las 6 semanas, hablamos de TEP, trastorno de estrés postraumático. Y para DSM-5, chicos, algunos consideran de 6 meses para adelante, trastorno de estrés postraumático de inicio demorado o prolongado, ¿ya? Eso es lo más importante. Y las manifestaciones clínicas, acá es Post-Traumatic Stress Disorder, ¿no es cierto? PTSD. Entonces son 2 cosas: ansiedad y reexperimentación y preocupación. Y además, ¿qué va a haber? Alteraciones en el sueño, hiperactivación del arousal, con aumento de activación del sistema nervioso autónomo, específicamente el parasimpático, y la evitación. ¿Y en qué tiene que ver las conductas de evitación? Yo evito, por ejemplo, subirme a taxis porque tengo miedo a reexperimentar eso, ¿correcto? ¿Sí? Preocupación, ansiedad, reexperimentación, alteraciones del sueño, hiperactivación y la evitación de situaciones o estímulos que me recuerden el trauma. Eso va a pasar, ¿sí? Entonces pueden agruparse la sintomatología en síntomas intrusivos, evitación de estímulos asociados al trauma y estado de hiperalerta. ¿Cuáles son los síntomas intrusivos? Flashbacks, escenas retrospectivas, recuerdos angustiosos, pesadillas,
que se conocen a nivel de la memoria como reminiscencias. Es como si en nuestra cabeza pasara toda la imagen de lo que hemos visto, por ejemplo, o de lo que hemos experimentado. Ya eso es un flashback, una reminiscencia. Luego evitamos estímulos asociados al trauma. Empezamos a hacer esfuerzos para evitar pensamientos o actividades asociados al evento traumático y ahí experimentamos esa anestesia afectiva. El paciente empieza a tener sentimientos de desapego, de desrealización y a sentir que probablemente ha podido ayudar a otras personas más, ¿correcto? Y el estado de hiperalerta, hay insomnio, irritabilidad, hipervigilancia y sobresaltos exagerados. ¿Sí? Y los criterios diagnósticos acá. ¿Cuál es miren? Historia de exposición a experiencia directa, atestiguar la exposición repetida en persona, conocimiento de la exposición en un conocido cercano, amenaza de muerte real, lesión grave o trauma sexual. Eso es lo que yo quiero que recuerden. Ese es el evento, o sea, lo necesario para un TEP, tanto para un TEA como un TEP, es que exista un evento traumático, ¿correcto? De la categoría de que el paciente pueda perder su vida o vea perder la vida a otras personas, ¿sí? Y hemos visto síntomas intrusivos, evitación y los otros síntomas cognitivos, ¿no es cierto? Para recordar. Y acá tenemos los criterios, ¿no? ¿Para qué se van a acordar? ¿Para qué se memorizan los criterios? Es por gusto, ¿no es cierto? Eso siempre, yo les he preguntado en el examen criterios, tenían que hacer el razonamiento clínico y ubicar qué es lo que tiene el paciente. Sí, acá está el estrés postraumático. Lo único que yo quiero que recuerden que el tiempo de un mes para adelante, después del evento traumático, eso es un trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? Y vamos a ¿quién va a leer ahora? A ver. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién va a leer? Emily va a leer. Ya, muy bien. El psiquiatra recibe a una mujer de 25 años derivada por su médico de familia. Esta la había estado siguiendo estrechamente después de haber sufrido una violación sexual cuando volvía a casa del trabajo. Tras unos días, el médico de cabecera le pautó benzodiazepinas para ayudarle a conciliar el sueño, ya que apenas podía dormir. Sin embargo, ya ha pasado más de un mes y la paciente sigue durmiendo mal a pesar de los hipnóticos. Tarda en conciliar el sueño y la despiertan pesadillas en las que vuelve a ser violada. Pasa todo el día ansiosa, sobresaltándose cada vez que escucha el teléfono o un ruido brusco. Evita el contacto con su familia, quienes intentan arroparla y se muestran desconcertados por la aparente frialdad de la paciente. No podía salir sola a la calle y cuando la hace acompañada han tenido que dar varias vueltas para evitar pasar por el lugar donde sucedió la violación. La paciente apenas es capaz de hablar de lo sucedido y no ha vuelto a trabajar ni quiere ver amigos ni familiares. Pues tiene toda la sintomatología, ¿no es cierto? Ahora, acá lo más importante es que se dan cuenta, la paciente está empezando a experimentar aplanamiento afectivo o anestesia afectiva y a evitar lugares que le hacen recordar el evento traumático, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, chicos, reconocer, ¿no? Generalmente aparecen las 4 primeras semanas posteriores a la exposición al evento traumático, pero en esta paciente, por ejemplo, ¿qué ha cometido en nuestro caso clínico? ¿Qué ha hecho mal el psiquiatra? ¿Qué le ha debido prescribir? Paroxetina o sertralina. ¿Para qué le prescribe benzodiazepina? ¿No es cierto? No ha evaluado bien, ¿correcto? Porque esa paciente va a desarrollar si está con la sintomatología, es preferible darle la medicación. Entonces, miren, del total de pacientes con diagnóstico de TEP, 50% se recupera de manera espontánea luego de 3 meses, 30-40 necesita ayuda especializada para conseguir recuperación y 10% empeora y el curso se vuelve crónico. Muchas veces la evolución es fluctuante y los grupos etarios más susceptibles, ¿quiénes creen que van a ser? Niños y adultos mayores, ya porque hay menos los niños porque todavía están en neurodesarrollo y los adultos mayores porque tienen menos reserva cognitiva, ¿correcto? Y la comorbilidad, aproximadamente la presencia de otra patología, está presente casi en el 80% de los pacientes con TEP.
Acá lo más importante es, por ejemplo, los trastornos afectivos, distimia, depresión mayor, trastornos de ansiedad, donde se comparte sintomatología, ansiedad generalizada, pánico, fobia específica y trastorno. Muchas veces estos pacientes con TEP, chicos, para tratar de disminuir la sintomatología, empiezan a consumir alcohol. Y una de las comorbilidades muy frecuentes es el consumo de alcohol, ¿ya? En el TEP. Y el 20% de la población sufre de algún tipo de psicopatología previa al acontecimiento traumático, que se considera un factor de riesgo para el desarrollo del TEP. En este caso, por ejemplo, sería un trastorno de personalidad acá, o probablemente abuso físico o negligencia en la infancia, que ya sensibilizó ese eje hipotálamo hipófiso adrenal, ¿no es cierto? Y el diagnóstico diferencial, el estrés agudo, ¿por qué se diferencia? El tiempo, ¿no es cierto? El tiempo, que es el mes. El trastorno adaptativo, porque en el trastorno adaptativo hay una respuesta desproporcionada a una situación cotidiana de la vida, ¿correcto? No es un evento traumático donde pueda perder mi vida o ver morir a otras personas. Y en la depresión mayor, ¿qué cosa hay? El núcleo psicopatológico, ánimo deprimido y anedonia. En cambio, este paciente no tiene anedonia ni tampoco tiene ánimo deprimido. Además, hay compromiso vegetativo, pérdida de peso, falta de energía, retardo psicomotor y bradiciquia. Y en la distimia, es un paciente que persistentemente está deprimido por más de 2 años. Y hay esos sentimientos de irrelevancia. Justo con mis alumnas, hemos visto, chicas, ¿no es cierto? Una paciente con distimia, ¿no es cierto? Y yo les dije, esa paciente es border. Y no me equivoqué, ¿no es cierto? Una paciente con una distimia bien marcada, bien marcada. ¿Ya? Y el diagnóstico, en la ansiedad generalizada, que vamos a ver, ya también hay preocupaciones por múltiples cosas. El paciente se preocupa, incluso hasta se preocupa por estar preocupado. Ya, eso es lo que pasa. Es clásicamente esa persona que piensa que es una persona, digamos, de 40, 45 años, o incluso hasta hay jóvenes que se preocupan, por ejemplo, por cómo van a pasar el semestre, si les va a alcanzar el dinero, si a su papá les va a pasar algo, si a su papá le va a pasar algo malo, si de repente va a llegar tarde a casa, y está en una constante expectativa aprensiva, y eso se asocia a irritabilidad, ¿ya? Son temas cotidianos. En el trastorno de pánico, ¿qué hay? Ataques de pánico, ¿correcto? Ataques de pánico súbitos. En cambio, puede haber en el TEA o en el TEP ataques de pánico, pero van asociados a exponerse a un estímulo que le recuerde el evento traumático, ¿ya? Y en los trastornos fóbicos hay pues un estímulo fóbico que desencadena la respuesta de evitación. Y el tratamiento, ya lo hemos dicho, ¿no? Trasladamos una vez cuando atendemos pacientes que han sido víctimas de un suceso traumático, trasladar al paciente a un lugar seguro y reducir la hiperactivación y el terror, brindar contención. Esto se llama el debriefing psicológico, apoyo en grupo interpersonal, psicoeducar a la víctima y sus allegados, la evaluación de factores de riesgo, y el seguimiento. Es muy importante para evitar que un TEA se transforme en un TEP, ¿no es cierto? Psicofarmacológico, esto siempre yo les pregunto, estos son los 2 fármacos aprobados para tratar, para evitar primero que se transforme el TEA en TEP o para tratar del propio TEP. Sertralina y paroxetina, ¿ya? ¿Se puede utilizar bloqueantes adrenérgicos, chicos? Sí, propanolol, para bajar probablemente la respuesta adrenérgica, las palpitaciones, el temblor. Trazodona para el insomnio o clonazepam para el manejo de la ansiedad, pero no para hacerlo dormir, ¿ya? Y los psicofármacos deben proveer ansiólisis y aliviar la agitación. ¿Y cuáles son los medicamentos de elección? Sertralina y paroxetina aprobadas por la FDA, ¿correcto? Y además también debe hacerse de acuerdo a la evaluación y de acuerdo a los factores de riesgo que hemos identificado, la intervención psicofarmacológica temprana para reducir, ¿cuál es el objetivo? Reducir que
la reacción de estrés agudo se transforme en un trastorno de estrés postraumático. Ese es nuestro objetivo. Y acá, establecer una relación de confianza con el paciente, brindar contención y psicoeducación, tratar si existe algún otro trastorno por uso de sustancias de alcohol, terapia cognitivo-conductual. Hay que tratar al paciente después del evento traumático, por ejemplo, con las dosis completas de sertralina o paroxetina, por lo menos entre 1 año a 1 año y medio, y agregar agentes antiadrenérgicos si persiste la activación, y agregar estabilizadores del ánimo si hay rabia y agresividad. Y tiene que ir combinado con terapia cognitivo-conductual. Lo que tiene que llevarse de esto, chicos, es la parte de evitar que se desarrolle del TEA al TEP. Eso es lo que, identificando factores de riesgo, ¿ya? Y los trastornos adaptativos, como les he dicho, pero vamos a ver quién nos lee. A ver, ¿quién? Ya, ella sola se ha ofrecido a leer, por si acaso. Y está bien. Es una estudiante de 30 años que trabaja desde 5 años en una empresa multinacional con muy buenos resultados. La empresa empieza de manera intempestiva a tener dificultades económicas, por lo que anuncian la necesidad de reducir el personal. P depende económicamente de su actividad laboral y a pesar de que vive con sus padres, debe apoyarlos en el pago de los servicios generales. Un mes después del anuncio de despedidos, y a pesar de que en el área donde ella labora, no se han generado salidas de compañeros, P empieza a presentar ansiedad ocasional. No sé cuándo estoy llegando al trabajo, me da mucha angustia. Pienso en cualquier momento me pueden decir que me vaya. Además, presenta insomnio de conciliación y hiporexia que ha venido incrementando en la última semana con pérdida de peso asociada, dificultades para concentrarse en su trabajo e irritabilidad con su novio, quien la ha percibido diferente. Ya, lo que nosotros identificamos, ¿hay un evento traumático o es una situación que normalmente nosotros como personas nos vamos a enfrentar probablemente a perder un trabajo? Ya, hay una respuesta desproporcionada a la pérdida del trabajo, se está sintiendo ansiosa, no puede dormir bien, hay afectación tanto emocional y conductual, ¿no es cierto? Entonces, esto justamente es un trastorno adaptativo. ¿Ya? Entonces, una adaptación es una característica. Nosotros normalmente nos adaptamos a ciertas cosas y es una ventaja biológica que nos permite mejorar la oportunidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse. Entonces, es desde el punto de vista morfológica, ¿no?, de la evolución fisiológica y de comportamiento. Entonces, un trastorno adaptativo en cuanto a la magnitud patológica ocupa un lugar intermedio, miren, dense cuenta, ¿no?, entre el TEA y el TEP y las más leves respuestas transitorias a reacciones normales al estrés. Es como si estuviera en un punto medio, ¿ya? Por este lado estaría el TEA y el TEP, acá están las cosas más leves y acá en el medio estarían los adaptativos, ¿ya? Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que la situación o el evento es un evento que se puede presentar en la vida diaria, ¿ya? Y se trata de estados de malestar, es decir, más que todo, chicos, acá en los trastornos adaptativos puede haber malestar emocional o malestar conductual, o puede haber una mixtura de malestar emocional y malestar conductual, ¿sí? En los trastornos adaptativos converge la presencia de un factor estresante y, lo que les decía, psicopatología. Al hablar de psicopatología, trastornos de personalidad o rasgos anormales de personalidad, es lo que les decía, ¿no? Termina, por ejemplo, un varón o una mujer con su pareja y ¿qué pasa? Se toma pues 100 paracetamoles. Ese es un trastorno, un intento autolítico asociado a un trastorno adaptativo con reacción mixta. Porque no cada vez que yo termine una relación sentimental me voy a tomar 100 paracetamoles. Es proporcionar al estímulo. Alguien dice sí, creo. Y existe la presencia de un estresor psicosocial identificable que no es inusual ni catastrófico, como en el TEP, ¿ya?
debe resolverse dentro de los 6 meses que siguen a la desaparición del factor estresante. Recuerden eso. Y aquí está la sintomatología, viene el estresor psicosocial, el inicio de la sintomatología. DSM-5 habla hasta los 3 meses del estresor psicosocial. CIE-10 habla hasta 1 mes, y cuando el estresor psicosocial desaparece, tiene que desaparecer la sintomatología. Es decir, si el enamorado que terminó la relación se muere, ya desaparece la sintomatología, ¿no es cierto? Es decir, ya se procesa, digamos, la ruptura, entonces ya no hay esa sintomatología. Y la epidemiología son muy frecuentes, y esto también yo quiero que recuerden, chicos, ¿no? Miren, hasta el 12% de pacientes ingresados en los hospitales por problemas tanto médicos como quirúrgicos, esto es mucho más frecuente en adolescentes. Recuerden eso. Mucho más frecuente en quiénes, en las mujeres, correcto, que en varones. Y aparecen en cualquier edad, se diagnostican con mayor frecuencia en la adolescencia y están asociados a lo que les decía, trastornos de personalidad. Porque recuerden que la personalidad nos permite adaptar y responder a los estresores del día a día, ¿correcto? Y va a depender mucho de la interacción de múltiples factores. ¿Cuál es imprescindible? El estresor psicosocial, que va a actuar sobre el individuo y va a depender mucho de la edad. Ya hemos dicho, ¿quién es más frecuente que desarrolle un trastorno adaptativo? Adolescentes. Del temperamento, es decir, una parte de la personalidad, lo que se hereda, ¿sí? Del género, ¿quién es más frecuente? Las mujeres. De los eventos del ciclo vital, también las experiencias tempranas y el nivel de maduración cognitivo y emocional. Acceso a educación, trabajo, pareja, escasas redes sociales y finalmente el trastorno adaptativo. No todos desarrollamos trastornos adaptativos, ¿correcto? Pero lo más importante es que recuerden que factor de personalidad, desaparece el evento estresor psicosocial, que es normal, no es un evento traumático, tiene que desaparecer la sintomatología. Porque muchas veces, estos trastornos adaptativos, de acuerdo a la psicopatología que presente el paciente, pueden evolucionar a una depresión. Puede evolucionar, especialmente si hay mayor psicopatología en la persona que está desarrollando el adaptativo, ¿correcto? Recuerden eso. Y las manifestaciones clínicas se pueden presentar síntomas emocionales como tristeza, ansiedad, irritabilidad, la habilidad afectiva, alteraciones vegetativas, insomnio, hipersomnia o alteraciones de la conducta, impulsividad, episodios de agresividad. Entonces, ¿y estos síntomas qué van a generar? Disminución en el rendimiento escolar, cambios temporales en relaciones sociales y pueden presentarse conductas suicidas. Es por eso que muchas veces las pacientes con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, cuando intentan suicidarse, hacen el intento autolítico y asociado a eso hacen un trastorno adaptativo, es decir, terminó con, o de repente, yo recuerdo mucho en la visita, ¿no? La mamá no le quiso dar permiso para ir a una fiesta. ¿Y qué creen que hizo la chica? ¿Ah? ¿Qué? Se salió por la ventana, no. Agarró un cúter y se hizo 4 cortes y se lanzó del carro. Se lanzó del carro y ha tenido pues esas lesiones por abrasión en la pista, en toda la espalda. Y tiene un trastorno de inestabilidad emocional la personalidad de tipo límite. ¿Es proporcional porque mamá me dice no vas a ir a la fiesta a hacer eso? No es normal, ¿no es cierto? O atrás creo que dicen que sí es normal. Entonces recuerden por favor eso, ¿ya? Eso es muy importante. Y acá tenemos los diagnósticos, ¿no? Entonces siempre recuerden, el trastorno adaptativo puede tener solamente componente emocional, pero la mayoría de veces es con reacción mixta, es decir, de emociones y conducta. Emociones y conducta, ¿sí? Y el diagnóstico diferencial, hay que considerar la intensidad y la penetración de los síntomas, realizar una historia clínica completa. Esto es lo que les decía y esto es lo que les estoy repitiendo a cada momento. La personalidad premórbida, ¿sí? Antecedentes familiares psiquiátricos, hay que diferenciarlo del duelo porque hay una
asociación a la pérdida significativa de algo, pero la disfunción se mantiene dentro de los límites esperados. En el TEP, ¿cuál es la gran diferencia? El evento traumático. En el trastorno depresivo mayor, ¿cuál es? Acá en el adaptativo no hay ánimo deprimido ni anhedónico. Recuerden, por favor, ¿ya? Podrá haber ánimo triste, pero ánimo deprimido no. En el trastorno de ansiedad generalizada hay preocupaciones generalizadas durante más de 6 meses. Y en el trastorno por somatización el paciente empieza a tener síntomas físicos que no llega a explicar. ¿Correcto? Entonces, es mucho más frecuente en los adolescentes. La mayoría de los pacientes se recupera al lapso de 3 meses, ¿no? Por supuesto que van a requerir medicación aquellos pacientes que tienen mayor psicopatología. ¿Sí? En el tratamiento de elección, chicos, en los adaptativos es la psicoterapia. Y solamente se hace la intervención psicofarmacológica de acuerdo a la intensidad de los síntomas y solo complementa la psicoterapia, y además, para agregar esto, cuando existe psicopatología asociada, específicamente trastorno de personalidad, ¿correcto? Porque no todos hacemos adaptativos, o sí, a ver, díganme. No. Ya, entonces con eso, gracias por su atención, chicos. ¿Ya? Listo. Ha quedado todo claro, ¿no? Ha quedado todo claro, ¿no es cierto? ¿O tienen alguna pregunta?